Bueno, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en esta oportunidad, ya que sé que muchos nenes no tienen acceso al Zoom, vamos a trabajar y les voy a explicar más o menos para que tengan una idea de cómo realizar las actividades tanto de ciencias sociales como de prácticas del lenguaje de ahora, del 1 al 5 de octubre, que ya les habrán llegado, ¿sí? Bien, les voy a contar. Las primeras actividades tienen que ver con ciencias sociales, ya que como les dije, les mencioné, no estuvimos trabajando mucho con ciencias sociales. Entonces, bueno, ahora vamos a darle una oportunidad a estas ciencias y como fecha de conmemoración del 12 de octubre, vamos a trabajar entonces con la colonización de América, que fue cuando los españoles invadieron América, provocando un genocidio entre los aborígenes o los pueblos originarios o los indígenas o los indios, como los quieran llamar ustedes. Bien, en esta oportunidad les presento un video que es de Ana María Gorosito Kramer, que es una antropóloga misionera, que nos va a explicar y nos va a contar un poco sobre esta colonización, esta conquista de los españoles a este nuevo mundo para ellos en realidad, porque aquí había habitantes, había ya gente que vivía, que tenía su propia cultura, sus propios pensamientos, sus propias creencias y sus propias formas de vida. Bien, entonces después de ver este video, que ustedes lo van a ver en YouTube, lo que les hago es que podamos reflexionar sobre esta conquista y puedan ustedes tener también sus propias conclusiones. Entonces les presento una serie de preguntas para poder desarmar este video y que puedan entender justamente la colonización de España sobre América, ¿sí? Bien, lo que dice en la pregunta A, habla, ¿no?, como si no hubiese pasado nada. Sin embargo, para esta antropóloga habla de una riqueza cultural, habla de que ya había personas con sus propias creencias, como dije antes. Entonces ella va a decir en un momento, esas culturas propias dan marca a los pueblos americanos. Y ustedes viendo el video tienen que reflexionar, ¿por qué dice que dejan marca? ¿Qué marca nos dejan? ¿Qué nos dicen estos aborígenes, estos indígenas, estos pueblos originarios? ¿Qué marca nos dejan? Porque ellos eran los primeros habitantes de esta tierra, hasta que justamente lo invadieran los españoles y después se formó un país. Muchos de ellos, como sabemos, quedaron de un lado o del otro cuando el hombre blanco comenzó a gobernar y empezó a establecer límites en esas tierras. Antes era todo una América, no había límites marcados. Eso también lo van a ver en el video, ¿sí? Habla del hombre blanco, de la llegada de los españoles, y habla un señor también que es un señor indígena, que cuenta cómo es su experiencia después de la llegada de los españoles, donde van a tener que ustedes escucharlo y tratar de identificar qué es lo que nos dice, qué mensaje nos deja. Por otro lado, como les dije antes en la pregunta C, dice, habla de la propiedad privada. Esta propiedad privada en la época de nuestros primeros pobladores de América no estaba, es lo que yo les estaba diciendo antes. Cuando empezaron las demarcaciones de los terrenos, cuando empezaron a establecer límites, cuando empezaron los gobiernos y empezó a ser un país, un estado establecido, entonces muchas comunidades indígenas quedaron de un lado y del otro del país. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasa con esto? ¿No es cierto? ¿Qué perdieron? ¿Qué ganaron? Que el pueblo Cuom, cómo define este concepto de la propiedad privada. Ellos justamente van a decir eso, ¿no? Que ellos no tenían propiedad privada. Entonces, bueno, ustedes tienen que definir para ellos lo más importante era la tierra y la naturaleza. Ella le brindaba todo lo que ellos necesitaban y entonces no necesitaban justamente establecer límites, ¿sí? Ellos tenían una organización marcada y establecida, con una cultura y con unas creencias. Bueno, ustedes después de ver el video van a tener una serie de preguntas y al final dice que hay palabras claves
que hablan de justamente del descubrimiento de América. Y yo les puse algunas, puse colonización, puse esclavitud, y ustedes tienen que colocar otras palabras que le hayan llamado la atención. Qué sé yo, las que quieran, las que ustedes puedan. Bien, después pasamos al otro texto que tiene que ver con el día martes y el miércoles 7, donde habla un poco de cómo vive hoy nuestros hermanos, nuestros aborígenes, nuestros indígenas, cómo viven hoy en la Argentina. Y también están las palabras de una cacique, Clara Romero, que ustedes van a tener que decir qué es lo que ella justamente nos quiere decir cuando dice que ningún indígena salió de su territorio porque quiso buscar un trabajo, una mejor vida. Para ellos la tierra y el territorio no son lo mismo, justamente porque la naturaleza le brinda a ellos todo lo que ellos necesitan. Entonces, con lo que dice ella, ustedes lo tienen que decir con sus palabras, ¿sí? Después en la segunda pregunta habla de la siguiente frase, que justamente lo dice esta cacique: el arribo de la modernidad trajo un momento bisagra. ¿Qué es una bisagra? Una bisagra es algo que divide, ¿sí?, en la relación de hombres y mujeres y la naturaleza. ¿Qué pasó con esto de la sociedad moderna cuando vino la industrialización? ¿Dónde quedó ese pueblo que vive de la naturaleza? Después ya más para adelante yo tengo un libro en donde habla un poquito en forma mapuche y un poquito en castellano. Ustedes tienen que leer, es la carta de un cacique, Huiliche, que le llamaban araucano después los españoles, y él comenta justamente la llegada de los españoles, cómo los tomaron a ellos, los mandaban en los barcos, los mandaban a trabajar, los esclavizaban, abusaban de ellos, y bueno, una serie de preguntas que también tienen que ver con el texto. Él habla de Nenguechen. Nenguechen es el dios que ellos tenían. Entonces, cuando los venían a evangelizar, porque vino una gran evangelización de misioneros españoles que venían para evangelizar, para educar a los aborígenes en la religión católica, bueno, nada, él tiene una conversación con un sacerdote y entonces ustedes tienen que explicar, por ejemplo, quién es el hombre de las cruces cuando habla, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos quién es el hombre de las cruces, pero bueno, este sacerdote le hablaba del hombre de las cruces y hacía una comparación entre Nenguechen y el hombre de las cruces justamente, ¿no? Porque él defendía a su Dios y obviamente el sacerdote quería imponerle la religión católica cuando ellos ya tenían sus propias creencias. O sea, no solamente eran echados de sus propias tierras, sino que les obligaban a creer en un Dios que, bueno, todos, algunos son católicos, otros no creen, pero bueno, les imponían que tengan la religión católica, ¿sí? Habla de un dolor callado. ¿Por qué habla de un dolor callado? Porque no se puede expresar, porque no puede decir esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, bueno, un poco para que ustedes lean el texto y puedan contestar estas preguntas. Luego tienen que buscar una noticia periodística o un artículo periodístico que tenga que ver justamente con esto, con la colonización o cómo se encuentran los aborígenes o los pueblos originarios hoy en día, y su propia reflexión. ¿A ustedes qué les parece? Cortita, como puedan, ¿sí? Y después vamos a prácticas del lenguaje. En prácticas del lenguaje seguimos con la canción de Corazón Delator y les voy a enseñar un lenguaje lírico, ¿no? Un lenguaje que se escribe, ya no es como un cuento, la forma de narración es en prosa, en versos, ¿sí? Perdón, no en prosa, sino en versos, que se escribe un verso debajo del otro, que algunas poesías riman, otras no, y ustedes lo que tienen que ver acá son los recursos poéticos. Sabemos que el escritor de poesías a veces tiene en cuenta una personificación que atribuye a plantas, objetos y animales cualidades propias de una persona, y ustedes la tienen que buscar en Corazón Delator.
una comparación, una metáfora e imágenes sensoriales. Las imágenes sensoriales son imágenes justamente que tienen que ver con los sentidos, con el tacto, con el gusto, con la vista, con el olfato, ¿sí? Entonces yo les propongo una actividad en donde ustedes tienen que contar las estrofas, que contar los versos, marcar las palabras que riman, aunque sea 2 rimas, para mí ya está perfecto, 2 palabras que rimen en la canción, y después vamos justamente a los recursos poéticos. Una vez que terminan esto, simplemente clases de palabras como lo hemos trabajado tantas veces en las distintas actividades, ¿sí? Un verbo en infinitivo, dos sustantivos, palabras agudas, esdrújulas, diptongo, pronombre y adjetivos. Bueno, cualquier cosa que ustedes sientan dudas y me quieran preguntar, ya saben que me lo pueden preguntar, me mandan WhatsApp o me mandan un mail. Bueno, nada, los quiero mucho. Espero que esta explicación les sirva.